Buen día, hermanos. Hoy, domingo 20, vamos a rezar el Evangelio de San Marcos, Marcos 4, del 35 al 40. Al atardecer de ese mismo día, les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy en este domingo la liturgia nos trae este pasaje cortito, pero muy lindo poder entrar en la escena esta de este pasaje del Evangelio, donde vemos a Jesús que va con los apóstoles en una barca donde muchas veces los evangelistas van a decir que esa barca es la iglesia. Aquellos que estudiaron, los exegetas que estudiaron la Biblia, van a decir que esa misma barca es la iglesia. Pero vayamos a la situación en sí. Los apóstoles y Jesús en la barca, donde comienza a entrar agua en la barca porque había viento, había tormenta. Dice que Jesús estaba durmiendo en la popa, en el cabezal, en la punta. Primero, aquellos que navegaron o fueron alguna vez al río o estuvieron en algún lago, cuando se levanta tormenta y viento, la barca se mueve para todos lados y es imposible dormir. Ya desde el vamos, aquellos que tuvimos la experiencia de estar en medio de una tormenta de agua, arriba de una canoa, de un barco, es imposible dormir. Tiene que ser un crucero, un barco grande, para que las tormentas casi ni muevan las olas el barco, porque si no uno lo siente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que Jesús no era tonto. Y realmente es muy imposible que una persona estuviera durmiendo en medio de una tempestad así, donde el agua entraba en la barca, Jesús seguro que se mojaba, el viento, los gritos. Dice que tuvieron que despertar a Jesús. Muchas veces pareciera como que nuestro Dios duerme. Hay un silencio, pareciera que Dios es indiferente en nuestras realidades. Es como que nosotros lo tenemos que despertar, a Dios lo tenemos que despertar. Él no sabe lo que pasa. Imaginémonos, hago ese silencio porque tenemos que imaginarnos esa escena, los apóstoles con miedo, gritando, viendo a Jesús dormido. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que pierda el trabajo? ¿No te importa que haya muerto mi hija, mi hijo, mi esposo, mi marido, mi mamá, mi papá? ¿No te importa que este virus nos mate a todos? ¿No te importa que no tenga un plato de comida? ¿No te importa la difamación que hicieron conmigo? ¿No te importa que hayan violado, matado a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre? ¿No te importa la injusticia que hay en este mundo? ¿No te importa el dolor? Y puedo seguir, Puedo seguir con millones de no te importa, Señor. ¿Realmente no te importa? ¿Estás dormido? ¿Estás ahí en la popa? Te tenemos que despertar, ¿no te das cuenta? Y hablaba de ese silencio de Dios. Por eso hablaba de aquellos que tuvimos experiencia de estar en una tormenta en el agua. Es muy difícil que alguien pueda dormir. Es muy difícil. Jesús seguro que no estaba durmiendo. No estaba durmiendo.
Él les va a decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Si yo estoy con ustedes, yo estoy en la barca. ¿Acaso creen que los voy a dejar solos? ¿Acaso creen que se van a ahogar? ¿Acaso creen que no sé lo que sufren porque no tienen un plato de comida, porque se murió sus parientes, sus hijos, su esposa, su madre, su padre? ¿Acaso se creen que soy indiferente ante tu dolor? Ante la difamación, ante la injusticia, ante la enfermedad, ¿te crees que soy indiferente, que duermo y no me importa nada? ¿Realmente crees eso? Este Dios que murió por nosotros en la cruz puede ser indiferente ante las tormentas de nuestra vida. ¿Por qué tienen miedo? Va a decir Jesús. A vos, a mí me lo pregunta. ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué no tenés fe si yo estoy con vos? Hoy el evangelista, más la liturgia y el domingo nos quieren hacer ahondar en esta fe. Todos vivimos realidades pesadas, todos llevamos una cruz. Algunos un poco más pesadas, otros un poco más livianas, pero todos llevamos una cruz. Todos estamos en medio de una tormenta, donde en nuestra barca se llena de agua, donde la tormenta pareciera que no va a terminar nunca, que me voy a ahogar. Y empiezo a tener miedo y sé que existe un Dios. Sé que vino Jesucristo. Sé que este Dios vino y me salvó y un montón de cosas en teoría. Como sabían los apóstoles, que Jesús estaba ahí durmiendo. Pero así todos fueron a despertarlo. Jesús nos acompaña, no es indiferente. Jesús está, no se esconde. Muchas veces nuestra fe es probada. Muchas veces la realidad nos puede poner de rodillas, pero no nos tiene que hacer bajar los brazos, tener miedo. ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy acá, ¿por qué no tienen fe? Esas preguntas nos interpelan el corazón. ¿Por qué seguimos teniendo miedo si Dios viene en nuestra vida, en nuestra barca? Dios está acompañándonos en esa situación, en esa realidad. No está ajeno, no está dormido, no está indiferente. Él está. Este Evangelio nos quiere mostrar que es imposible que Dios se duerma en medio de una tormenta, como nadie se puede dormir en medio de una tormenta. Solo está esperando que confiemos en Él, que nos abandonemos a Él. No importa la tormenta, no importa el agua que entre. Dios viene con nosotros, porque cuando recurrimos a Él, la tormenta y el agua calman. Pero para eso tengo que tener fe, tengo que confiar en Él. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Aumentanos la fe, Señor, en estos momentos de dolor, de angustia, de no verte, de creer que sos indiferente y estás dormido. Aumenta nuestra fe para que nuestra respuesta sea siempre, no importa lo que pase, Dios viene en mi barca, Dios sufre conmigo, Dios me acompaña a llevar esta cruz, Dios llora conmigo porque está en la misma barca donde entra el agua y sopla el viento. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.